Dime ya. Hola mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga en esta hora nuevamente. Estamos muy contentos cada vez que transmitimos y hoy nuevamente aquí estamos, amados hermanos, sí, llevando la palabra de nuestro Dios hasta donde usted se encuentra, y le damos gracias a Dios porque usted está dedicando este tiempo para buscar de Él. Le damos la más cordial bienvenida una vez más. Así es que si por ahí todavía alguien de su familia no ha ido con usted a ver ahí, pues llámenlo, ¿verdad? Démosle unos segundos, ¿verdad? Y mientras vamos a estar orando, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios y vamos a aprovechar este tiempo como Dios quiere. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición que tú nos das de poder estar ya listos, dispuestos, Padre, en este tiempo especial para ministrar tu palabra, para estudiarla, para aprender de ella, Señor. Háblanos una vez más a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a aprender de ti, de tu palabra, y así aplicarlo a nuestras vidas y enseñar también a otros. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos. Sí, vamos a estar, continuando con esta serie de enseñanzas. Nuestra serie se llama El Sermón del Monte, y la enseñanza de esta tarde se llama Divorcio y Segundas Nupcias. Así le hemos puesto a nuestro tema de esta tarde, divorcio y segundas nupcias. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 5, 31 y 32. Vamos a ver solo dos textos que nos habla nuestro Señor Jesús, pero en base a esos dos textos vamos a desarrollar nuestra enseñanza y vamos a ver qué enseñaban los escribas y los fariseos. Vamos a ver qué enseñaba el Antiguo Testamento y vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice, también fue dicho, Mateo 5:31, también fue dicho, una vez más nuestro Señor Jesús hace referencia a la enseñanza de escribas y fariseos. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Nuestro Señor Jesús, nuevamente, está hablando abierta y directamente. Las muchas ideas confusas y contradictorias en nuestros días acerca de la enseñanza bíblica exclusivamente en cuanto al divorcio no las ocasiona ninguna deficiencia en la revelación de Dios, sino el hecho de que el pecado ha nublado las mentes de los hombres a la franca simplicidad de lo que Dios ya ha dicho. El pecado ha nublado esas mentes de cada uno de los hombres a la franca simplicidad de lo que Dios ya ha dicho. Cuando las personas leen la palabra de Dios a través de los lentes de sus propias ideas preconcebidas o sus disposiciones carnales, el único resultado posible es una imagen confusa y desconcertante de lo que están leyendo, porque están yendo con ideas preconcebidas a la palabra. Entonces, la confusión no se debe a Dios, sino a los seres humanos. Hay un libro que lo escribió este médico británico David Graham. El nombre del libro se llama La muerte de la familia. Sí, y este varón sugiere, fíjense lo que sugiere,
que lo mejor que la sociedad puede hacer es abolir por completo a la familia. Afirma que esta representa el principal dispositivo acondicionador para un punto de vista imperialista del mundo occidental. Qué tremenda declaración hace este hombre, ¿verdad? Pero miren lo que encontré, ¿verdad? Una defensora de la liberación femenina sostiene en su libro Política Sexual, Kat Mueller, ¿verdad? Dice esta mujer, dice que la unidad familiar debe desaparecer porque la familia es la que ha oprimido y esclavizado a las mujeres. Ciudad tras ciudad e incluso en algunos estados están aprobando, están legislando que cada vez se otorguen más derechos a los homosexuales. Desde todas las partes, de todos los lados, la familia está siendo atacada directamente o se le está socavando indirectamente. Sin embargo, sí, también encontré una nota de un médico de esta facultad de medicina de Harvard, es un psiquiatra, este señor Armando Nicoli. Fíjese lo que dice, él declara: ciertas tendencias que prevalecen hoy incapacitarán a la familia, destruirán su integridad y harán que sus miembros padezcan conflictos emocionales tan paralizantes que se convertirán en una carga intolerante para la sociedad. Si algún factor influye en el desarrollo del carácter y la estabilidad emocional del individuo, él dice, si algún factor influye en el desarrollo del carácter y la estabilidad emocional del individuo, fíjese lo que dice este psiquiatra, es la calidad de la relación que éste experimenta de niño con ambos padres. Por el contrario, sigue diciendo, si las personas que sufren grave enfermedad emocional no orgánica tienen una experiencia en común, esta es la ausencia de un padre debido a la muerte, al divorcio o alguna otra causa. La inaccesibilidad de los padres, sea física, sea emocional o de ambas maneras, puede influir profundamente en la salud emocional del hijo. Es lo que declara este psiquiatra, ¿verdad? Sí, en su libro que les dije, ¿verdad? Este varón sigue diciendo, este doctor Nicole identifica por lo menos 6 tendencias o situaciones que son las que más influyen a la destrucción a la familia. Fíjese lo que dice este doctor, ¿verdad? Estas seis tendencias o 6 situaciones destruyen poderosamente a la familia. Déjenme mencionarlas rápidamente. Sí, número 1, ¿verdad? Madres que trabajan fuera de su casa cuando sus hijos son pequeños. Cobran una factura muy cara. Frecuentes mudanzas familiares. Número 3, invasión de la televisión o esos medios masivos de la tecnología, las redes. 4, falta de control moral en la sociedad. 5, falta de comunicación en el hogar. Y luego él concluye con las 6, dice que él asegura que la causa principal de los problemas emocionales y el mayor daño para la familia es, número 6, el divorcio o separación. ¡Qué tremendo! La tendencia hacia el divorcio rápido y fácil y la tasa de divorcios cada vez mayor someten a más y a más y a más niños a la realidad de padres ausentes, que no están. ¿Sí? Una restricción de los padres. ¿Cómo afecta eso
en la salud emocional del niño. Este autor, consejero y el hermano Jos McDowell dice que muchos de los niños, adolescentes y jóvenes que crecen con la falta de un padre en la mesa están propensos a ser en potencia hombres de mal, porque la falta de un padre afecta mucho en la salud emocional de los hijos. Este hombre tiene mucha razón en lo que dice. Entonces, sigue confirmando este hombre que lo que más afecta al núcleo familiar es la separación. Afirma que si la tendencia no se invierte, la calidad de vida familiar seguirá deteriorándose, produciendo una sociedad con una incidencia mayor que nunca a la enfermedad mental, afirma este médico psiquiatra. Y los efectos dañinos del divorcio en hijos y padres y en la familia y en la sociedad como un todo serían razón más que suficiente para estar preocupados por ese problema. Pero la tragedia suprema del divorcio es que sobre todo, transgrede, hace una falta tremenda y grave a la palabra de Dios. Y muchas iglesias minimizan los problemas de divorcio y segundas nupcias, que es nuestro tema de esta tarde, o se les hace caso omiso, simplemente, como dicen algunos chicos, se sordean. Eso no es correcto, eso no está bien. Y las normas y las políticas de las iglesias o no existen o se han acomodado a los caprichos de una congregación carnal. Eso no es correcto. Tenemos que volver al fundamento bíblico. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos va a guiar? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, a menudo cuando se enfrentan a problemas, muchos no los tratan con una firmeza bíblica, con una base sólida. Muchos de los líderes de las iglesias admiten no tener un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña exactamente en cuanto a lo que es correcto e incorrecto del divorcio. Son posibles, sí, desde el punto de vista que hoy estamos viendo, y lo que hemos estado en nuestra sociedad viviendo, podemos decir que son posibles solo 4 interpretaciones básicas de la forma bíblica sobre el divorcio y las segundas nupcias, todas las cuales las encontramos podemos decir, en un círculo cristiano. Son 4 solamente, amados hermanos, pero de esas 4, solo una tiene fundamento bíblico. Fíjese, sí, déjenme mencionárselas. La primera dice: el punto de vista más estricto es que el divorcio no se permite bajo ninguna circunstancia o por ningún motivo. Número 2, la posición opuesta sostiene que tanto el divorcio como las segundas nupcias son permisibles por cualquier motivo. Y los otros 2 puntos de vista están entre estos 2 extremos. 3, es que el divorcio se permite bajo ciertas circunstancias, pero las segundas nupcias nunca se permiten. 4, el divorcio como las segundas nupcias se permiten bajo ciertas circunstancias. Desde luego, la Biblia en realidad solo enseña una de estas 4 posibilidades. Y tal punto de vista lo ilustra nuestro Señor Jesús.
Mateo capítulo 5, 31 y 32. Nos dice exactamente lo que nuestro Señor se enfoca, enseña, agarra ahí a la multitud y les dice, igual que muchas personas hoy en día, los judíos de la época de Jesús, caracterizados por los escribas, por los fariseos, habían desarrollado sus propias normas para el divorcio y las segundas nupcias, las cuales enseñaban como normas de Dios. Podemos decir, vivían ellos en un oscurantismo. En este pasaje Jesús sigue corrigiendo las doctrinas y las costumbres equivocadas de las tradiciones rabínicas, que ellos habían reemplazado por la verdad. Y vamos a ver por lo pronto la primera de estas enseñanzas de los escribas y los fariseos. Póngale punto número 1, la enseñanza de los escribas y los fariseos. Verso 31, Mateo 5, 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es lo que dice aquí la palabra. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, fue dicho, ahí la palabra fue dicho, sigue nuestro Señor Jesús refiriéndose a los antiguos, ¿verdad? Y eso ya lo vimos creo que en el verso 21, ¿verdad? Los rabinos y los escribas, ¿verdad? Que habían desarrollado esas tradiciones judías, pues comúnmente las habían aceptado en años anteriores, principalmente durante y después del exilio. Eso ya lo vimos en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Pero esta es la forma que el Señor habla, ¿verdad? De poner en su lugar lo que es la antítesis de la enseñanza de Dios, ¿verdad? En la época de Jesús, la posición rabínica dominante en cuanto al divorcio y por la extensión de segundas nupcias, ¿verdad? Era más bien, ¿verdad?, muy liberal, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Ellos tenían mucha permisividad, ¿verdad? Por cualquier motivo, ¿verdad? Ellos ya estaban extendiendo cartas de divorcio, ¿verdad? El único requisito que ellos pedían era una carta de divorcio del esposo, ¿verdad? Es el requisito que ellos pedían, ¿verdad? Si los escribas, los fariseos, ¿verdad? Y en este periodo de la historia judía, ¿verdad?, el divorcio se había vuelto tan fácil, tan casual, ¿verdad?, que un hombre podía despedir. Fíjese cómo era en aquel tiempo. Un hombre podía despedir a su esposa por cosas tan triviales como se le quemaron los frijoles, ¿verdad?, no plancha bien la ropa, ¿verdad? Sí, o simplemente lo ha avergonzado frente a sus amistades, se mete en la plática ahí. Por cosas tan triviales les entregaban cartas de divorcio, ¿verdad? Y según ellos eran legales, ¿verdad? Entonces, a menudo el esposo, ¿verdad?, no se molestaba en dar razón pero ¿por qué? Yo te doy la carta de divorcio, ¿verdad? Ya, ¿verdad? La justificación rabínica, ¿verdad?, para un divorcio era tan fácil, ¿verdad?, se basaba en una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 24, 1 al 4 es la primera mención bíblica de una carta de divorcio. Déjenme leerle esta porción. Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver
a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? El pasaje no está centrado en la cuestión de si el divorcio es permitido o no. No contempla el divorcio, mucho menos lo está ordenando. Más bien tiene que ver con la declaración de una ley muy estrecha, muy específica, que se dio para tratar el asunto del adulterio. Es el punto aquí. Muestra cómo el divorcio inapropiado conduce al adulterio, lo cual resulta en una deshonra para el matrimonio, para las personas también. Entonces, sí, por medio de Moisés, Dios reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias. Dije, Él reconoció y lo permitió. Él no lo ordenó. Qué tremendo. Entonces, Él lo permitió bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando estas circunstancias estaban acompañadas de una carta, pero por consiguiente no lo condenó, no lo condonó, Él no lo ordenó Dios. Dios no dijo, está bien, yo ordeno. No. Él lo permitió. Él lo permitió. Sí. El permiso de Dios para el divorcio no fue sino otra adaptación de su gracia para el pecado humano. Mateo 19:18 nos habla sobre eso. En otra ocasión Jesús les explicó a los fariseos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio, aclaró nuestro Señor Jesús, más al principio no fue así. La carta no arreglaba la situación del divorcio, sino que simplemente daba alguna protección a la mujer, protegía su reputación de la calumnia, y le proveía una prueba de su libertad legal y de su ex esposo y de una consecuente un consecuente derecho para volver a casarse. Es lo que le daba legalidad. Sí. Podemos ver una traducción literal de la palabra hebrea descrita indecente en Deuteronomio 24:1. Es la desnudez de una cosa. Mire, Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Algunos comentaristas dicen, que se refiere a exposición indecente repetida. Algunos comentaristas dicen eso. Dice que la palabra incluye todo tipo de impropiedad, y en general pudiera describir una mala reputación. El único otro lugar en toda la Biblia en que se usa este término hebreo es en el capítulo anterior de Deuteronomio, capítulo 23, en los versos 13 y 14. Dice: con respecto a las leyes sanitarias, aquí habla nuestro Señor y dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuviere allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Esa palabra, cosa inmunda, viene de la misma palabra indecente, es la misma raíz. ¿Sí?
la misma raíz, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si el significado de la palabra en Deuteronomio 24 incluye todo tipo de comportamiento impropio, vergonzoso, indecente o indecoroso que avergüence al esposo de una mujer. No puede referirse a adulterio, porque ¿por qué no puede referirse a adulterio ahí en Deuteronomio 24? Porque la muerte era el castigo para eso. Un adúltero lo mataban, la ley lo dice, ¿verdad? Sí, ahí en Deuteronomio 22 al 24, en Levítico 20:10, ¿verdad? Incluso si ocurría durante el periodo de compromiso, ¿verdad? ¿Cuál es ese periodo de compromiso, ¿verdad? Si digamos un noviazgo formal, ya era un compromiso. Si al varón le decían el esposo y a la mujer le decían la esposa. ¿Dónde vemos en la Biblia ese periodo de compromiso? En José y en María. Ahí lo vemos en Lucas, Mateo también, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de indecencia entonces llevaría a la carta de divorcio? ¿Cuál era el tipo de indecencia que el hombre podía llevar entonces a extenderle una carta de divorcio? Debieron haber sido pecados de infidelidad y promiscuidad que se cometieron sin llegar al mismo acto del adulterio. Toda intención antes de un acto físicamente. Eso es lo que legalmente le daba al hombre esa facultad para extender esa carta de divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, pues aquí está claro en Deuteronomio 24, ¿verdad? Es claro que si la mujer volvía a casarse y a divorciarse, o incluso si su segundo esposo moría, ella no podía volver a casarse con su primer esposo porque había sido envilecida, ¿verdad? Deuteronomio 24, ¿verdad? El propósito principal de nuestro Señor no era ofrecer una excusa para el divorcio, sino al contrario, ¿verdad? Mostrar el daño potencial que ocasionaba, ¿verdad? La intención de Dios no fue contemplar la posibilidad del divorcio, más bien de evitar el divorcio. Esa fue la intención de Dios, ¿verdad? Entonces, los versículos aquí en Deuteronomio 24, del 1 al 3, ofrecen varias cláusulas, por así decirlo, condicionales, que culminan en la prohibición de que un hombre pudiera volver a casarse alguna vez con una mujer de la que se divorció, si ella se casa con alguien más y se separa de ese segundo marido, ya sea por otro divorcio o por una muerte. Ya no se podía volver a casar con él, ¿verdad? Debido a que no había motivos suficientes para el primer divorcio, ¿verdad? El segundo matrimonio, la Biblia lo considera un adúltero. En este contexto que estamos viendo, ¿verdad? Incluso si el segundo esposo moría, ella no podía regresar al primero, dice el verso 4, que la despidió, ¿verdad? Entonces la mujer fue envilecida. ¿Qué podemos decir literalmente? Descalificada, debido a que el adulterio la llevó a su segundo matrimonio, lo cual es el punto principal de este pasaje, ¿verdad? Entonces Moisés, ¿qué está diciendo? Pues que el divorcio, ¿verdad?, por indecencia o por promiscuidad, ¿verdad?, crea una situación adúltera. ¿Qué está diciendo aquí Moisés, ¿verdad?, en este pasaje, ¿verdad? Por tanto, los ojos de Dios, ¿verdad?, están ahí, ¿verdad?, viendo qué es lo que el hombre está haciendo, ¿verdad? Si la concesión de una carta no hacía en sí legítimo un divorcio, ¿verdad? Lejos de aprobarlo, ¿verdad?, es una fuerte advertencia acerca del divorcio, ¿verdad? Aquí me refiero a Deuteronomio 24, del 1 al 4. ¿Verdad? Este pasaje entonces, ¿verdad?, sugiere, o quizás podemos decir, supone que un divorcio en condiciones apropiadas acompañado de una carta era permitido,
no ofrece una provisión divina para el divorcio, sino que más bien muestra que a menudo llevaba eso, encaminaba al adulterio, porque no había razón suficiente para despedir el hombre a la mujer. No tenía razón suficiente. ¿Por qué no permitía que se casara otra vez con el primer hombre? Porque una vez despedida, esa mujer quedaba libre y otro hombre la podía tomar como su esposa. Y así, ese matrimonio original era envilecido. No había razón, dijo Jesús, por la dureza del corazón del hombre. Incluso por motivos de adulterio, el divorcio se toleraba en la ley de Moisés solo como una alternativa de gracia al castigo capital que el adulterio mismo merecía. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en Levítico 20, del 10 al 14. Entonces, podemos decir, una de las escuelas más populares de la tradición rabínica en la época de Jesús, según se refleja en los escritos que podemos encontrar, del primer siglo, obviamente, interpretaban las palabras de Moisés de Deuteronomio 24:1 como un mandato. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ellos la tomaban como un mandato. Estaba mal. Lo que Dios había provisto como un renuente permiso, lo habían convertido ellos en un derecho legal. Entonces, ¿qué estamos viendo? La enseñanza de los escribas y fariseos había distorsionado el enfoque correcto de lo que Dios quería para su pueblo. Ellos, en este primer punto que vimos, la enseñanza de los escribas y fariseos, nuestro Señor Jesús viene y la pone en el lado que debe ser. Vamos a ver el punto número 2, la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice en realidad el Antiguo Testamento? La enseñanza bíblica acerca del divorcio no puede entenderse aparte de su enseñanza sobre el matrimonio. Sí, inmediatamente después que la mujer fue creada, Dios declaró ahí inmediatamente, Génesis 2:24, dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así lo dice la Biblia. Entonces, la enseñanza bíblica acerca del divorcio no puede entenderse aparte de la enseñanza sobre el matrimonio. La Biblia lo dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio era el plan de Dios, no del hombre. Y en el sentido más profundo, toda pareja que ha estado casada alguna vez, trátese de creyentes o no creyentes, participa entonces en una unión establecida por el mismo Creador. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Por eso nuestro manual de la iglesia instruye, recomienda y dice: nadie debe entrar en él inadvertidamente. Por eso son las pláticas prematrimoniales, la importancia de ir al matrimonio delante de Dios y de ser instruido previamente, la importancia de agradar a Dios. Honroso sea en todo el matrimonio, dice la palabra de nuestro Dios. Pues entonces, ¿qué estamos viendo? Desde el principio Dios quiso que el matrimonio monógamo, dos personas, una sola carne, es lo que dice aquí, para toda la vida, fuese único,
Lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, es la unión, ¿verdad?, para toda la vida entre un hombre y una mujer. Así lo estableció Dios desde el principio. Al decir desde el principio podemos decir Génesis. Lo está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, se unirá. ¿Sí? ¿Qué idea transmite, ¿verdad? Apego, permanencia, ¿verdad? Y habla de algo, ¿verdad?, como un pegamento, ¿verdad? Los dos van a ser una sola carne, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio, un hombre y una mujer están tan estrechamente unidos que se vuelven, dice la palabra de nuestro Dios, una sola carne, lo cual implica unidad espiritual y física, podemos decir, y emocional. Podemos decirlo, física, emocional y espiritual. En el matrimonio, Dios junta a un esposo y a una esposa en un vínculo físico, en un vínculo espiritual, emocional, único, que alcanzan las mismas profundidades de sus almas. Por eso decimos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de nuestro Dios, los dos serán una sola carne. Lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, tal como Dios lo diseñó, el matrimonio debe ser la fusión de dos personas en una unidad. Sí, podemos seguir hablando de eso, la mezcla de dos mentes, ¿verdad? Sí, dos voluntades, ¿verdad?, dos series, ¿verdad?, de emociones, dos espíritus, dos personas de diferentes contactos vienen y se unen delante de Dios, ¿verdad? Y yo he dicho, cuando lo hacen en el contexto bíblico, cuando lo hacen delante de la presencia de Dios, los ángeles aplauden. Cuando una persona va y adultera, imagínense quién aplaude. Los ángeles de Dios, no, los ángeles caídos, los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es un vínculo en el que el Señor quiere que sea indisoluble el matrimonio, ¿verdad?, mientras cada uno está vivo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Desde el principio, la idea de Dios fue la unidad de dos personas, de distintos géneros, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, el Señor creó el sexo y la procreación para que fuera la expresión más plena de esa unidad, y la intimidad del matrimonio, ¿verdad?, no son para compartirlas con ninguna otra persona, simple y sencillamente dentro de los límites del matrimonio. Una de las consecuencias más inmediatas y perjudiciales de la caída fue la destrucción de la relación feliz, amorosa y cariñosa entre esposo y esposa. Esa fue una de las consecuencias inmediatas y perjudiciales, ¿verdad?, de la caída, ¿verdad? Sí, allá en el huerto del Edén, Adán y Eva habían gobernado juntos, con él como la cabeza y ella como su ayuda idónea, ¿verdad? La dirección de Adán era una provisión amorosa, cariñosa y comprensiva de su liderazgo, ¿verdad? El papel de Eva era de sumisión, apoyo amoroso, apoyo voluntario hacia su esposo, ¿verdad? Adán y Eva estaban totalmente dedicados al Señor, el uno y el otro. Dice la palabra del Señor, ese contexto podemos entenderlo. Sin embargo, los problemas en el matrimonio, al igual que los problemas en todos los demás ámbitos de la vida existencial de nosotros, ¿verdad?, sí, comenzaron con la caída. Podemos decir, ¿verdad?, el primer pecado del ser humano produjo, ¿verdad?, separación entre el hombre con Dios, ¿verdad?, entre el hombre y la naturaleza, entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Entonces, la muerte ahí fue triple, podemos decir, ¿verdad? Se murió la relación que tenía con Dios, la relación con su esposa entró en conflicto con los humanos, ¿verdad?
y se encamina el hombre sin Dios a una muerte eterna. Bueno, pero si la maldición de Dios sobre Eva y todas las mujeres después fue, dice Génesis 3:16, sí, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La maldición sobre Adán y todo hombre después fue Dios y le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Entonces la caída distorsionó y pervirtió la relación matrimonial. Qué triste. Vivimos bajo un mundo caído, pero Dios, que es soberano y poderoso, proveyó una solución para el hombre emproblemado, ¿verdad? Bueno, de ahí en adelante el deseo de la esposa por su esposo ya no sería el anhelo de ayuda, sino de controlar, ¿verdad? El mismo deseo que tuvo el pecado para Caín. Ahí eso lo vemos en Génesis, en capítulo 4, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad?, donde se usa la palabra hebrea aramea idéntica, ¿verdad? Idéntica, ¿verdad? Sí. Ahora, por parte del hombre, ¿verdad?, vemos que quería la mujer ahora controlar al hombre. Ahora, por parte del hombre, ¿verdad?, el gobierno que tendría sobre su esposa de ahí en adelante sería de firme control, sí, en oposición al deseo de ella de controlarlo, ¿verdad? Entonces, en la caída ahí comenzó la batalla de los sexos, y desde entonces hasta la fecha, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos decir? Pues desde entonces tanto la liberación femenina como el machismo han nublado, han corrompido el plan divino para el matrimonio. Entonces ya vimos, el nacimiento de la liberación femenina y el nacimiento del machismo tuvo lugar, no en años atrás, sino desde el inicio del pecado del hombre, cuando el hombre decidió pecar. Ahí. Una de las consecuencias más trágicas de esa batalla es la que está propenso al divorcio. Todo eso viene de una fuente dañina, de una fuente mala. Satanás está en contra de todo el diseño de Dios. Satanás quiere tumbar a todo hijo de Dios. Entonces, pero a la luz, del plan perfecto de Dios para el matrimonio, podemos enseñar tanto a la luz de ese plan hermoso de Dios para la preservación del matrimonio. Está claro que el divorcio es como si una persona se cortara un brazo, como si una persona se cortara una pierna que se le ha clavado ahí algo, ¿verdad? Sí, en lugar de tratar con cualquier problema que surja entre esposo y esposa, el divorcio trata de solucionar el problema destruyendo esa unión. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Sí. En un nivel aún más profundo, el divorcio destruye la unión que Dios mismo ha creado. ¿Dónde dice eso? Lo podemos encontrar Mateo 19:6. Por eso es que de modo inequívoco, por eso es que Jesús enseñaba y la gente de su tiempo decía: ¿cómo es que hablas con tanta autoridad? ¿De dónde tienes esa autoridad?, le preguntaron al Señor Jesús. Otros decían: Él habla con autoridad, no como los escribas y fariseos, que ahí estaban, ¿verdad?, dudando muchas veces, ¿verdad? Entonces Jesús declaró, ¿verdad?, inequívocamente estas palabras que encontramos en Mateo 19:6: lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre, ¿verdad? Como su creador, ¿verdad? Dios no desea que la unión del matrimonio, que la unión del honroso estado del hombre en matrimonio, Dios no desea que se rompa, ¿verdad? El divorcio es un rechazo a la voluntad de Dios y una destrucción de la obra de Dios, ¿verdad? Si vemos desde ese punto de vista, ¿verdad?, bíblico, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿verdad? La seriedad con que Dios toma el matrimonio se ve en el castigo por el adulterio, ¿verdad? Levítico 20 ahí nos da, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Sí, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado y desagrada delante de Dios, pero cualquier actividad sexual ilícita, ¿sí?, que involucraba a personas casadas se castigaba con la muerte. En la ley eso era, ¿verdad? Dos de los 10 mandamientos se relacionan con la santidad del matrimonio, ¿verdad? 2 de los 10 mandamientos podemos decir, ¿verdad?, no solo está prohibido el acto del adulterio, sino que también incluso la intención. La palabra de Dios lo explica, ¿verdad? Sí, no solo, ¿verdad?, el acto del adulterio, sino la intención de codiciar a la esposa de otro hombre. ¿Dónde encontramos eso? Pues está claramente la palabra de nuestro Dios, Éxodo capítulo 20, verso 14 y el verso 17. Verso 14 nos dice, no cometerás adulterio. Verso 17, ¿verdad?, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir, 2 de los 10 mandamientos se relacionan con la santidad del matrimonio. Nuestro Dios advirtiendo, proveyendo ahí una advertencia para que el hombre y la mujer cuiden su relación. La realidad es que ninguna parte de lo que Dios tiene de santidad del matrimonio se resalta más claramente que en el último de los 10 mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahí está resaltado. Ahí está. Podemos decir entonces, ¿verdad?, para una persona casada desear incluso otro compañero era un pecado grave. Sí, era un pecado grave, ¿verdad? Según Jesús afirma aquí en Mateo 5:28, el adulterio está prohibido tanto para el cuerpo como para la mente. La palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Sí. Levítico 18:18. Dios fue un paso más allá y Él prohibió la poligamia, ¿verdad? Toda violación del matrimonio monógamo, fiel y de por vida está prohibido por la ley divina. Dios estableció el matrimonio como la unión física, la unión espiritual y social de un hombre con una mujer, ¿verdad? Sí, una unión de por vida e indivisible que nunca debe violarse ni romperse, ¿verdad? Malaquías 2:13 al 16, ¿verdad? Sí, también nos habla al respecto. Él confirma su odio, nuestro Dios confirma su rechazo absoluto al divorcio, ¿verdad? Dice Malaquías, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, esto es el divorcio, ¿verdad? La carta de divorcio, ¿verdad? Dios la aborrece, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, ¿verdad? Dios dice que Él aborrece el repudio y aborrece a todo aquel que cubre de iniquidad su vestido. El hombre que repudia a su esposa hace lo que Dios odia. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Dice, tal individuo cubre de iniquidad su vestido. Podemos decir una traducción más amplia, dice, cubre de violencia su vestido. Podemos decir, esto recuerda la imagen de una persona que asesina a otra persona y que es agarrado con la sangre de su víctima, salpicado en su ropa, manchado, y cubre de violencia su vestido. Entonces Malaquías nos expresa, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. A ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Esa expresión, ¿verdad?, que estamos leyendo, ¿verdad?, representa una frase hebrea. Si dice uno de los comentaristas, esta frase es un poco difícil de traducir, pero dice, la última traducción ofrece el significado correcto a tales palabras, ¿verdad? Dios, nuestro Dios, aborrece, ¿sí?, la carta de repudio, la carta de divorcio, y también aborrece al que cubre, dice la palabra de nuestro Dios, de iniquidad su vestido. Podemos entonces decir, el Espíritu Santo de Dios nunca forma parte del divorcio. Muchas personas hoy pueden afirmar y estar dirigidas por el Señor. Si ellos dicen, no, yo afirmo, estoy dirigido por Dios, ¿verdad? Dios ya me confirmó que me voy a divorciar. Eso no es de Dios, ¿verdad? Es que yo tengo paz, ya oré con Dios y me voy a divorciar. Dios no está de acuerdo con eso. Él lo permite, pero no está de acuerdo. Dios lo permite, pero Él no está de acuerdo. Sí. No obstante, Dios sigue declarando por medio de Malaquías que Él odia el divorcio. Él no está de acuerdo. Sí. Entonces, Él, por tanto, nos da un mandato. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es lo que dice el verso 16 del texto que hemos leído aquí de Malaquías. Entonces podemos decir, sin excepción, ¿sí?, el divorcio es un producto del pecado y Dios lo odia. Dios no ordena, Dios no lo respalda, ni tampoco, mucho menos, Dios bendice el repudio o el divorcio. Los fariseos usaban una interpretación equivocada de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ya lo vimos que es lo que dice, ¿verdad? Entonces ellos usaban, ¿verdad?, esa interpretación errónea para defender su idea del divorcio, e interpretaban de manera conveniente para ellos ese pasaje como un mandato de Dios para el divorcio, pero no era un mandato, ¿verdad? Es más, el pasaje no manda ni condona el divorcio. Ya lo leímos. Ya vimos este pasaje de Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Simplemente podemos decir, simplemente lo reconoce como una realidad, dijo nuestro Señor Jesús, por la dureza del corazón del hombre, al igual que lo hacen otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 50, verso 1, ¿verdad? Dios cuestiona a la nación de Israel por la fornicación espiritual en que había caído. Dice, así dice Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié?
¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendido y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jeremías 3:1 contiene una referencia muy parecida. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal la tierra de todo amancillada? Dice, tú pues has fornicado con muchos amigos. Fíjense lo que dice Dios. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Lejos de estimular el divorcio, Dios dice, vuélvete a mí. ¿Qué está hablando Dios? Ven, arrepiéntete, deja aquello, no sigas en eso, no te separes de mí por ir tras él o tras aquella. No, vuélvete a mí, dice aquí Jeremías 3:1. ¿Sí? Entonces, lejos de estimular el divorcio, la mayoría de las referencias al divorcio en el Antiguo Testamento le ponen restricciones. Aquí, por ejemplo, Deuteronomio habla de un esposo que falsamente acusa a su esposo. Las faltas que dan de qué hablar, por las que dice, según lo que leímos, tenía que dar una multa, que pagar 100 piezas de plata, por las cuales darán a la joven que se repudiaba, Sí, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá repudiarla todos los días. Lo que dice Deuteronomio 22, 14 al 19. En esos mismos textos podemos leer, cuando un hombre hallare a una mujer virgen que no fue desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos los días de su vida. Ahí está la protección de Dios. Entonces enseñaba claramente que el divorcio era una profanación para un sacerdote. Levítico 2, Levítico capítulo 21, 7 y verso 14 nos dice, con mujer ramera o infame no se casarán los sacerdotes, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios no condona ni bendice el divorcio. Sí, lo que estamos viendo aquí, en un caso único podemos ver Esdras 10, 3 al 5. Dios ordenó realmente el divorcio a través de su sacerdote Esdras, porque la existencia del pueblo de Dios estaba amenazada en esa ocasión. Sí, podemos ver ahí, pero en esa sola excepción no niega el odio que le tiene al divorcio. Sí. Entonces, el llamado de Esdras al divorcio es un ejemplo histórico extremo de seguir el menor de dos males, y se aplica tan solo, escuchen, solo y exclusivamente se aplica a la nación del pacto de Israel en esa única ocasión. Entonces, podemos ver todo el libro también de Oseas, es una descripción del amor perdonador y paciente de Dios por Israel. Ahí está dramatizado Oseas, ahí está viviendo el amor de Dios para su pueblo, haciendo un drama de su vida como Dios le estaba ordenando, dramatizado por el amor perdonador y paciente de Oseas hacia su esposa infiel Gomer. Ahí está, leas el libro de Oseas. Ese libro nos enseña el amor de Dios. Ve y tómala otra vez, le dice Dios a Oseas. Ámala,
ámala, dice. Ella se prostituyó, abandonó a Oseas y le fue infiel en todas las formas posibles. Pero el punto, el meollo, podemos decir, del asunto de Oseas es que Oseas fue fiel. Oseas fue perdonador a pesar de que su esposa hizo lo que hizo. Tal como Dios es fiel y perdonador, haga lo que haga su pueblo. Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Entonces Dios mira la unión de su esposo y esposa en el mismo modo que mira la unión de Él mismo con los creyentes. Nos da cuántas oportunidades nos da Dios, muchas, ¿verdad? Entonces de esa manera Él se compara, ¿verdad?, con el matrimonio, ¿verdad? Sí, de esa manera, ¿verdad? Y la manera que Dios, ¿verdad?, de ver las cosas debería ser la manera de su pueblo. ¿Qué podemos decir? Amar, perdonar, arrepentirse, ¿verdad? Esos 3 pasos son tremendos, ¿verdad? Cuidado y sustento es amar, ¿verdad? Perdonar, ¿verdad? Aceptar a la persona con la consecuencia que el pecado trae sobre mí, yo la acepto. Arrepentirse, iba para allá, me arrepiento, me regreso, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Es el ejemplo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y buscar la restauración del cónyuge, ¿verdad? Buscar la restauración del cónyuge, pues bueno, siempre que esté dispuesto a ser restaurado, ¿verdad? Aquel cónyuge que ha faltado, aquel cónyuge que ha pecado, que ha decidido faltar al pacto matrimonial, buscar la restauración. Por eso estamos diciendo, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Aunque el matrimonio de Oseas y Gomer es principalmente un símbolo de la relación de Dios con su pueblo Israel, ¿verdad?, también es una ilustración adecuada de cómo tratar, ¿verdad?, con un socio matrimonial descarriado. Sí, es lo que podemos decir, ¿verdad? Sí, el amor perdonador de Dios busca mantener juntos, unidos a los cónyuges, ¿verdad? Sí, esa es sin duda la actitud de Cristo en su relación con la iglesia, mientras reiteradamente perdona a su novia sin desecharla, ¿verdad? Podemos decir, en un matrimonio debe haber amor perdonador, ¿verdad?, gracia restauradora, ¿verdad?, cualidades únicas, ¿verdad?, que hacen del matrimonio un símbolo apropiado del amor perdonador y la gracia perdonadora de Dios. Esa es la, ¿qué podemos decir?, la magnificencia del matrimonio. Eso es, sí, el amor perdonador y la gracia perdonadora. Entonces, ir tras el divorcio es perder todo sentido de la dramatización de Dios en la historia de Oseas y Gomer, ¿verdad? Perder todo el sentido del amor de nuestro Señor por su iglesia y por tanto perder todo el sentido del matrimonio. Recuerde, Dios aborrece el divorcio. Vamos a ver el punto número 3, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Qué decía nuestro Señor Jesús? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús afirma aquí exactamente lo que Moisés enseñó en el texto que tanto repetimos, Deuteronomio 24, del 1 al 4, que el divorcio injustificado lleva inevitablemente al adulterio. Es lo que está diciendo aquí, Sí. Entonces, a los legalistas y escribas y fariseos de aquel tiempo, Jesús les está diciendo, es como si les dijera, sí, en otras palabras, bueno, ustedes se creen los grandes maestros y custodios de la ley, pero el permitir el divorcio sin ninguna culpa han ocasionado un gran
perjuicio de adulterio para contaminar al pueblo de Dios. Al bajar los fariseos, los escribas, al bajar las normas divinas para satisfacer las de ustedes, han llevado a muchas personas hacia el pecado y el juicio. Los fariseos interpretaban las instrucciones de Moisés de manera que ellos dijeran, si ustedes encuentran, es como si ellos dijeran así, literalmente, si ustedes encuentran en su esposa algo desagradable, divórciense de ella. Es como si así dijeran. Ellos veían el trámite como el único problema, por así decirlo. Jesús sabía la interpretación pervertida que tenían y por consiguiente nuestro Señor Jesús los agarró de frente, de pechito. Él les estuvo hablando. Por eso insisto que la gente de aquella época, la gente de aquel lugar, de la época de nuestro Señor Jesús, decía, Él habla como quien tiene autoridad. Nuestro Señor Jesús ponía en su lugar correcto la aplicación de la ley. Él vino a cumplirla, no vino a quitarla, a darle el sentido correcto que tiene. Entonces, los escribas y los fariseos se enorgullecían del hecho de que ellos, nosotros no cometemos adulterio. Sí. Ellos se ensalzaban de eso, pero Jesús les declaró, Jesús les declaró, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, versículos 29 y 30 les muestra que ningún sacrificio es demasiado grande para mantener la pureza moral. Eso ya lo vimos bien en la mañana. Sí. Luego hoy, en el verso 31 y 32, vuelve a acusarlos, vuelve a acusarlos de que estaban cometiendo adulterio al repudiar a sus esposas. La facilidad con que ellos manejaban el divorcio les permitía el adulterio. Ellos así lo estaban haciendo. Solo se requería un poco de papeleo para legalizar la lujuria que ellos sentían. Amados hermanos, estaban equivocados. No obstante, Jesús los confrontó con una interpretación correcta de la ley. Les dijo que nuestro Señor Jesús, les dijo que cada vez que sin causa apropiada un hombre dejaba en libertad a su esposa para volver a casarse, la obligaba a cometer adulterio, lo cual también lo hacía culpable. Bueno, además, un hombre que se casaba con la ex esposa y la mujer que se casaba con el ex esposo eran igualmente culpables de adulterio. Entonces, el resultado, ¿qué podía ser? Pues un adulterio multiplicador. Lo que Jesús está diciendo es que el divorcio lleva al adulterio. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Lo que está hablando aquí. Algunos comentaristas hablan sobre la palabra específica que mencionó nuestro Señor Jesús ahí, que repudio, ¿sí? Que tiene el significado de libertad, de dejar ir libre, o abandonar. Se refiere solamente a la separación, al compromiso roto, o simplemente una deserción. Un punto común de este pasaje que nuestro Señor Jesús está hablando aquí, se refiere no tan solo al divorcio durante el periodo del compromiso como tal. ¿Cuál compromiso? Ya lo repetí hace un rato y solamente de una manera rápida podemos decirlo. El compromiso que menciona la Biblia en una ocasión fue cuando José y María estaban comprometidos. Es la palabra que se vuelve a repetir, que vemos ahí. Ellos tenían un compromiso, estaban comprometidos, y dice que se halló que María había concebido del Espíritu Santo y José, como era un varón justo, ¿qué le correspondía a José ahí? ¿Qué le correspondía? Que apedrearan a María. ¿Sí? Pero él dijo en su mente,
Yo lo voy a dejar secretamente. Es lo que quería hacer José, ¿verdad? Pero Dios le habló ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De un proceso en el compromiso. Entonces, cuando alguien se encontraba en ese compromiso y se encontraba, ¿verdad? Que la podía darle carta de repudio, ¿verdad? Sí, por cualquier cosa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús ahí está hablando de que no puede darle carta de divorcio por cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Pero cuando también está hablando nuestro Señor Jesús, cuando usaba el contexto de un hombre casado, su esposa, era divorcio, no simplemente la separación o rompimiento de un compromiso. Lo vemos en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Le tendían preguntas a nuestro Señor Jesús. En Mateo 19:7 dice: y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este término, ¿verdad?, no puede referirse solo a un compromiso roto por varias razones, ¿verdad? Sí, repudiarla, ¿verdad? Sí, entonces podemos ver aquí rápidamente el sentido que nuestro Señor Jesús está hablando, ¿verdad? Primero, el trasfondo del pasaje que hemos hablado, Deuteronomio 24, ¿verdad?, al cual no trata con compromiso roto, sino con un matrimonio destruido, ¿verdad? Podemos ver el segundo punto: la unión indisoluble en un matrimonio hebreo comenzaba con el compromiso. Una unión indisoluble, ya no se podía. Alguien que estaba comprometido, así, como en el periodo de José y María, ¿verdad?, ya no podían romper, ¿verdad? Era un compromiso que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Alguien que ha entregado el anillo de compromiso a alguien, por así decirlo, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesús eso. ¿Qué vamos a ver? Punto número 3, ¿verdad? Está claro que los judíos que oyeron a Jesús usar el término entendieron que Jesús se refería al divorcio, porque no hubo ninguna necesidad de clarificar su significado. Deuteronomio 24, del 1 al 4, al cual Jesús se refiere en Mateo 5:31, tenía que ver estrictamente con matrimonio y divorcio, no con un compromiso simple o separación, ¿verdad?, o de cesión. Él hablaba, nuestro Señor Jesús hablaba exactamente de hombres y mujeres casados, ¿verdad? Jesús no estaba añadiendo ni modificando lo que Moisés había dicho, sino simplemente lo estaba clarificando. Vamos, hermanos, el divorciarse de su esposa por motivos diferentes al adulterio, nuestro Señor Jesús explica: un esposo hace que su inocente ex esposa adultere si vuelve a casarse como se supone que ella lo haría. Entonces, si podemos decir, en nuestro tema que hemos estado hablando, divorcio y segundas nupcias, ¿quién se puede volver a casar? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Es bíblico el divorcio? ¿Dios lo aprueba? No, Dios no lo aprueba. Por la dureza del corazón del hombre, como un producto del pecado. Pero ¿qué podemos ver aquí más? ¿Qué podemos estar viendo? Jesús explicó eso, pero Dios en el Antiguo Testamento también se divorció de su pueblo Israel. Y dijo: vuelve a mí, dijo Dios. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta noche, amados hermanos?
Dios se divorció de Israel y de Judá por adulterio espiritual en lugar de darle muerte. Dios se divorció. El divorcio que Dios permitió en lugar de lo que también marcaba la ley, apedrearlos. El divorcio, podemos decir, es una muestra del amor de Dios. Pero Dios, aquí podemos decir, amados hermanos, si desde este punto de vista de cómo Dios se divorció de Israel, Dios se divorció de Judá, ¿sí? En lugar de darles muerte. Mateo 1:19, ¿sí? Dice, también José, un hombre justo, estaba preparado para divorciarse de María en lugar de apedrearlo por el supuesto adulterio de ella. Entonces, ¿por qué Dios permitió el divorcio? Para reemplazar la pena de muerte. La respuesta podría haber sido que Israel se había sumergido de un modo tan completo en la inmoralidad, que no había quedado suficiente voluntad de justicia en el pueblo para llevar a cabo la ejecución por ese delito. Finalmente, Dios en su misericordia eligió no aplicar la pena de muerte. Eso podemos decir es coherente con la naturaleza divina revelada en Jesús, quien retó a los fariseos que estaban a punto de apedrear a una mujer por adulterio, pero luego nuestro Señor Jesús la perdonó. Aparte de la pena de muerte, el divorcio se convirtió en una alternativa divina, tolerando solo debido a la dureza del corazón humano, lleno de pecado, lleno de malicia, lleno de maldad, tal como Jesús le está declarando, amados hermanos, por la dureza del corazón del hombre. Pero el divorcio, que quede claro, amados hermanos, el divorcio nunca fue ordenado por Dios, ni siquiera por adulterio, ni siquiera por adulterio. De lo contrario, Dios habría dado su notificación de divorcio a Israel y a Judá mucho tiempo antes de que lo hiciera. Un cobro legítimo por el divorcio era permitido por adulterio, pero nunca fue ordenado o exigido. Era un último recurso para ser usado solo cuando la inmoralidad sin arrepentimiento había agotado la paciencia del cónyuge inocente, y el culpable no querría ser restaurado. Entonces sí. Qué tremenda palabra de nuestro Dios, qué profundidad es hablar de estos temas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a concluir, amados hermanos. Entonces, si nuestro Señor Jesús sigue hablando del mismo tema, es un tema que puede estar tan profundo porque son palabras de nuestro Señor Jesús. Dios permitió el divorcio en lugar de la muerte, amados hermanos, como una concesión compasiva por la pecaminosidad del hombre. ¿De dónde fluyen los malos pensamientos? ¿De dónde está la maldad? El corazón del hombre. ¿Por qué no permitió también las segundas nupcias? Ya que estas se referían perfectamente permitidas bajo la ley original de la muerte por el adúltero. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito sobre esto, nos va a tomar un minuto o dos, y con eso vamos a concluir, amados hermanos. Dice, después de todo, el propósito del divorcio era mostrar la misericordia de Dios a la parte culpable, ¿sí? No sentenciarlo a muerte, sino a una vida de soledad y miseria, salvo por causa de fornicación, dice nuestro Señor Jesús. De ahí esa palabra griega es porneia. Ahí se traduce la palabra pornografía, porno. Entonces, da ese sentido pecaminoso, claro. Se refiere a cualquier relación sexual ilícita,
sea que las partes estén casadas o no estén casadas. Se trata de un término amplio que incluía adulterio, ¿verdad? Según indican estos textos de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que usan una palabra igual, porneia, ¿verdad? Inmoralidad sexual, ¿verdad? Lo podemos ver en 1 Corintios 10, 8. Le dejo de tarea esa cita, ¿verdad? Sí, en 1 Corintios 5, 1. Ya no las estoy leyendo, solamente se las estoy diciendo. Apocalipsis 2, 14. Habla de eso, de inmoralidad sexual, ¿verdad? Debido entonces a que Mateo 5, 31 y 32 se centra en el matrimonio y el divorcio, el adúltero sería la principal expresión de fornicación involucrada aquí, ¿verdad? Pero porneia, ¿verdad?, también incluía incesto, ¿verdad?, también incluía prostitución, homosexualidad, bestialismo, todos los actos sexuales por los cuales el Antiguo Testamento exigía pena de muerte, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué podemos decir, verdad? Cualquiera de estas actividades sexuales ilícitas y pervertidas era un motivo permisible para el divorcio. ¿Se da cuenta de la profundidad de las palabras que nuestro Señor Jesús, el sentido que le dio? Es algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo muy fuerte, ¿verdad? Si Jesús no defiende el divorcio en tales casos, mucho menos lo exige. Simplemente dice que el divorcio y las segundas nupcias por cualquier otro motivo siempre nos están conduciendo al hombre al adulterio, ¿verdad? Siendo Dios, Jesús aborrece el divorcio. Malaquías 2:16, ya lo leímos, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero implícitamente reconoce que hay ocasiones en que no resulta en adulterio, ¿verdad? Entonces, la parte inocente que ha hecho todo lo posible por salvar el matrimonio es libre para volver a casarse si su cónyuge insiste en adulterio continuo o en divorcio. Lo hemos visto a la luz de la palabra de nuestro Dios. Jesús deja en claro que Dios todavía aborrece el divorcio y que su ideal aún en el matrimonio monógamo y de no esa disolución. No, Dios quiere, Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Él dejó en claro, ¿verdad?, eso que Él aborrece y que su idea de Dios, ¿verdad?, el diseño de nuestro Dios es el matrimonio monógamo, ¿verdad? Pero pues como una concesión por el pecado y una provisión, por así decirlo, así veamos, como una concesión al pecado y una provisión de gracia para aquellos que son inocentes, ¿verdad?, de profanar el matrimonio, Él permitió el divorcio por el motivo único, se llama fornicación. Ya expliqué un poquito a qué se refiere fornicación en este pasaje, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios, Pablo añade un motivo más legítimo para el divorcio y las posteriores nupcias. Dice: a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, ¿verdad? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Después de dar la razón para esa enseñanza, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dice: pero si el incrédulo se separa, ¿verdad? Aquí entiéndase esa palabra griega, divorcio, ¿verdad? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, en otras palabras, divórciese, ¿verdad? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, esa palabra griega, separar, ¿verdad?, sí, habla a menudo del divorcio, ¿verdad? Por tanto, si un cónyuge incrédulo, ¿verdad?, deserta o se divorcia de un creyente, ¿verdad?, el creyente ya no está atado, es libre para volver a casarse. 3 puntos hemos visto en esta tarde.
¿verdad? El tema fue Dios y segundas nupcias, divorcio y segundas nupcias, es el tema, ¿verdad? Primer punto, ¿qué enseñaban los escribas y fariseos? ¿Qué enseñaba el Antiguo Testamento y qué enseñó nuestro Señor Jesús? Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, hemos visto, Señor, que tú, Señor, no apruebas el divorcio, Señor. Como el ejemplo que nos diste, Señor, en Oseas, el ejemplo que nos diste en Judá, en Israel. Tú te divorciaste de ellos, pero, Señor, los perdonaste, Señor. Vuelve a mí, les dijiste, vuelve a mí, aquí te estoy esperando. Deja a tus amantes. Sobre todo árbol frondoso te sentabas a esperar a tus amantes y a pecar. Pero vuelve a mí, que te estoy esperando. Señor, con esos y muchos pasajes más, nos ilustras, nos das el ejemplo, Señor, que tú aborreces el repudio y que tú, Señor, perdonas y das una segunda oportunidad. Señor, ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado en esta hora, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, sí, pues le damos gracias a Dios por este tiempo en que usted ha estado pues conectado, ¿verdad? Sí, es una bendición para nosotros compartir la palabra de nuestro Dios y llegar hasta su hogar. Enviamos unos saludos, ¿verdad? A mi esposa Linda Gómez, a nuestra hermana Noemí, a Martincito, Dios te bendiga, Martincito, ¿verdad? A nuestro hermano Toño y Lucy Hernández, Dios les bendiga, ¿verdad? A Miguel y Miguelito, Dios les bendiga, a nuestra hermana Lupita Alvarado, a nuestra hermana Ale Barrios, Alberto Hernández, Rocío Ocaña, Daniela Mezquitic, Dios te bendiga, Avi Sánchez, Dios te bendiga, Avi, Miguel Ángel Salinas, hermano Miguelito, Dios le bendiga, a usted, a su esposa, Mari Paz, Dios le bendiga, hermana Mari, Lucy Medina, Dios les bendiga, hermana, sí, Adriana García, bendiciones, Erika Castillo, Justo Sánchez, Taurino Herbert, Silvia Bundes, Isaac Purata, amados hermanos, Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia que está ahí escuchando la palabra de nuestro Dios. Enviamos saludos y si Dios lo permite, amados hermanos, con su ayuda estaremos trayendo palabra de nuestro Dios el próximo martes a las 7 de la tarde por este mismo medio, ¿verdad? Seguimos en la sana distancia, tengamos paciencia, quizás unas semanas más, ¿verdad? Pronto estaremos de regreso con la ayuda de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos, amados hermanos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató un momento ahí, su libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey.